La gloriosa campaña nacional y centroamericana. Hermanos de sangre. La cruenta batalla librada en Rivas, Nicaragua, el 11 de abril de 1856, había terminado durante la madrugada del día siguiente, cuando el general William Walker, derrotado, huyó con su maltrecho ejército hacia la ciudad de Granada. Después del triunfo militar, el ejército expedicionario de Costa Rica fortificó la ciudad y preparaban un ataque sobre la capital filibustera de Granada. Pero otro enemigo, más poderoso, los acechaba silenciosamente. El cólera. De pronto, tuvieron profusas heces acuosas y blanquecinas, vómitos, sed intensa, calambres musculares, postración y ansiedad, mientras sus rostros se desfiguraban con un marcado hundimiento en los ojos. Luco Gilge. El cólera es causado por la bacteria Vibron colérico, que normalmente se propaga a través del agua y alimentos contaminados en ambientes de poca higiene. Provoca diarrea acuosa y profusa, vómitos y entumecimiento de las piernas. La pérdida rápida de líquidos corporales lleva a la deshidratación y a la postración. Sin el tratamiento adecuado, la muerte sobreviene en cuestión de horas. Conocida desde tiempos antiguos en la India, se propagó primero hacia Europa y para el siglo XIX se expandió por todo el mundo. Entre 1839 y 1860 llegó a Norte, Centro y Suramérica, donde se estima que murieron unas 10 millones de personas. En 1856, época de la campaña nacional, el cólera ya era conocido en toda Centroamérica, y particularmente en Nicaragua, pues venía haciendo estragos en la población desde que se inició la guerra civil entre liberales y conservadores. En Costa Rica, gracias a las medidas sanitarias impuestas por los gobernantes Juan Mora Fernández en 1825 y Braulio Carrillo en 1836, la epidemia no se expandió, ya que se establecieron rigurosos cordones sanitarios del agua y la comida, especialmente a los migrantes provenientes de Nicaragua. En Rivas, la mayor fuente de contagio estaba en el agua que se consumía directamente de los ríos y manantiales cercanos. Los soldados costarricenses, cuyos hábitos higiénicos no eran muy diferentes a los de los filibusteros, bebían el agua contaminada que ya existía en la ciudad. El problema fue aún mayor cuando Walker, acorralado por las tropas costarricenses, ordenó arrojar los cadáveres de sus hombres a los pozos de agua con acceso público. Los médicos no tenían mucho conocimiento sobre el virus, pero el cirujano mayor del ejército, Karl Hoffmann, había realizado su internado en un hospital para enfermos del cólera en Berlín, lo que le permitió identificar al mortal virus, recomendando al presidente Mora regresar a San José para evitar que más hombres se enfermaran. El presidente Mora decide suspender la guerra y ordena que todo el ejército regrese, buscando el clima favorable del centro del Valle Central, ya que equivocadamente se pensaba que la causa del cólera se debía al clima cálido y seco. Las tropas se dispersaron, alejándose rápidamente de Nicaragua. En el camino, muchos se enfermaron y perecieron. Aquellos que no pudieron continuar fueron auxiliados en sus últimos momentos por los capellanes militares y el escuadrón de zapadores al mando del general José María Cañas. El virus fue transportado por los soldados hasta San José y se expandió a todos los pueblos del interior. Entre las tropas de Costa Rica, el cólera cobró más vidas que la misma batalla: 491 soldados. Entre la población civil, morían unas 150 personas por día. Al final, la espeluznante cifra de 10.000 muertos, el 10% de la población. La lucha centroamericana durante la ausencia de Costa Rica.
Anterior a la batalla de Rivas, entre febrero y marzo de 1856, el gobierno títere de Unidad Nacional, formado por liberales leoneses, conservadores granadinos y filibusteros norteamericanos, designaron como embajador y encargado de negocios de Nicaragua en Washington al filibustero y fugitivo de la justicia estadounidense Parker French. El presidente Franklin Pierce en primera instancia aceptó sus credenciales, pero ante la airada campaña de protestas realizada por el embajador de Costa Rica, Luis Molina, y diplomáticos de otros países, el presidente Pierce decidió cancelar el reconocimiento a French, quien regresó a Nicaragua sin asumir el puesto. Ante esto, Walker nombró en el puesto como sustituto al sacerdote y obispo de Granada, Agustín Vigil, quien tampoco sería reconocido por la Casa Blanca, debido a su escasa formación en materia comercial y diplomática, además de su precario manejo del idioma inglés. Durante la ausencia de Costa Rica en la guerra contra los filibusteros, William Walker convoca elecciones presidenciales con la intención de ganar el proceso y obtener reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. En julio de 1856 gana la presidencia en un fraudulento proceso electoral, lo que provoca la separación de los liberales leoneses, quienes acusándolo de traidor inician la lucha en su contra. Los ejércitos centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador apoyaron a los nicaragüenses, enviando tropas a León al mando del general salvadoreño Ramón Belloso. Aislado diplomáticamente por sus vecinos y con serios problemas de legitimidad en los Estados Unidos, Walker se dedicó a preparar el esquema jurídico que le permitiría implementar su plan de absorber a los demás países centroamericanos. Confiscó las propiedades de sus opositores nicaragüenses para repartirlas entre sus allegados filibusteros norteamericanos, nombrados en puestos importantes de su gobierno. Desplegó la bandera con la estrella de 5 puntas y su lema "las 5 o ninguna", oficializó el idioma inglés y decretó la esclavitud como sistema económico. Estas medidas causaron una mayor oposición de los nicaragüenses. Mientras en Costa Rica, ausente de la guerra por causa del cólera y problemas políticos internos, los gobiernos centroamericanos firmaron un tratado de alianza el 18 de julio de 1856 para la defensa de la región. Las bandas de filibusteros saqueaban las fincas vecinas a Tipitapa para abastecerse de ganado vacuno. Un grupo de nicaragüenses los enfrenta, matan a algunos y el ganado es recuperado. Temiendo represalias de Walker, el general Fernando Chamorro envía al coronel José Dolores Estrada a la hacienda ganadera San Jacinto para proteger la zona. La hacienda contaba con gruesas murallas de piedra que le servirían de protección a los 120 soldados y 50 indígenas flecheros. Walker, preocupado por el abastecimiento de carne, envió una fuerza filibustera que llegó el 14 de septiembre de 1856. Favorecidos por la neblina, estuvieron muy cerca de sorprender a los nicaragüenses, pero el coronel Estrada y sus hombres lograron contener y rechazar a los soldados de Walker en una feroz batalla. La victoria les dio la confianza y demostró que el enemigo no era invencible. Después de la derrota de San Jacinto, Walker necesitaba recobrar su prestigio y levantar la moral de su ejército, atacando a los aliados en Masaya y Granada, donde se produjo una importante cantidad de bajas para ambos bandos. Asimismo, desplegó hombres y armamento en puntos estratégicos, como la Virgen y San Jorge, para proteger la ruta del tránsito por donde recibiría a 400 nuevos reclutas desde los Estados Unidos. Días después, llegaría con armas y municiones el inglés Charles Frederick Henningsen, un aventurero militar de renombre internacional, quien Walker nombró como general de brigada. Con su ejército reorganizado, decidió atacar por segunda vez la ciudad de Masaya, no sin antes colocar un cuerpo de artillería y una batería de campaña dispuesta para la defensa de Granada, a cargo del general Henningsen. Al amanecer del 12 de octubre de 1856, Walker, con 1000 soldados, atacó Masaya para recuperarla. Durante el combate,
recibió noticias de que los aliados al mando de los generales Zavala y Estrada atacaban Granada, amenazando con llegar hasta la propia residencia de Walker. Las fuerzas filibusteras que combatían exitosamente en Masaya se vieron obligadas a regresar de inmediato para repeler el ataque. En el intento fallido por liberar a Granada, una importante cantidad de soldados aliados perdieron la vida y muchos cayeron prisioneros en manos filibusteras. Mientras Costa Rica estaba ausente del escenario bélico, los ejércitos de Centroamérica libraban importantes batallas contra los filibusteros. Pero el presidente Mora siempre se mantuvo al tanto de los movimientos de Walker y de las acciones en los campos de batalla. Nunca abandonaría a los ejércitos aliados ni a sus principios para defender la soberanía de Centroamérica, por lo que pronto Costa Rica volvería a la guerra.